lugares en los que crecimos, personajes que conocemos, historias y mitos que amamos. Además, mitotes que nos hacen pasar el rato. Esto es Historias, mitos y mitotes de México. Ok, ya. 3, 2, 1. Hola, bienvenidos mitoteros a su programa Historias, mitos y mitotes de México. Hoy es una ocasión especial, estamos celebrando nuestra posada del podcast y aprovechamos para hacer nuestra grabación y nuestro primer en vivo en nuestras redes sociales. Y como ya escuchamos en el prefacio, hoy hablaremos de leyendas. No solo leyendas en el aspecto mexicano, en el folclore mexicano, sino leyendas y lo que se cuenta y lo que sabemos de nuestra ciudad, ¿no? De Guadalajara. Y de lo que nos ha pasado en todo este Y de tiempo, otros sitios. Y cabe mencionar que hoy no estamos en Guadalajara, estamos en un municipio que está aledaño a la zona metropolitana, Cajocotepec, Frillitos, Sierrita, Diciembre, Agosto, narices congeladas y en medio de la nada, hoy por ahí se vio ahorita un ahorcado, una niña que pasó por ahí en su cabeza. Si alguien alcanza a ver en el video, Acá por atrás, favor, ¿no? el espíritu chocarrero que va a estar atrás de nosotros, etiquétanos y díganos, hashtag qué miedo tu vida. Parece que iniciamos con leyendas del folclore mexicano. Cada quien preparó una leyendita, hizo su investigación, hizo su chamba, Su tarea. Eso esperamos Así que fue. hayamos hecho. ¿Les Sí. parece si inicio yo? Tengo varios. Sí, vamos a dejar que el señor productor inicie porque él se prepara muy bien, él sí estudia, nosotros nos improvisamos. Bueno, yo investigué sobre leyendas del viejo camino real aquí, bueno, en Guadalajara, que abarca la zona de Sector Reforma, de la ciudad de Guadalajara, que es una zona de las más antiguas. Ya un poquito hablamos sobre ello cuando hablamos del capítulo de Analco, de cómo se convierte en esa zona. esa zona en Ajá. el camino principal que llevaba a la capital de la Nueva España, ¿no? a la Ciudad de México. La actividad económica que se llevaba a cabo en esta localidad, pues había muchos asaltos, había robos, había asesinatos, y la zona está plagada de apariciones, de leyendas, de mitos. La principal es que por la calle de Medrano se aparece en las noches una carreta, la que todos conocemos como la carreta de la muerte, pero acá es una carreta que es un reflejo o un eco de las diligencias que transportaban este oro de las minas de Zacatecas hacia la Ciudad de México, ¿no? Y eso se escucha en las noches y siempre nada más se escucha, pero jamás se ve. Y en la zona, en lo personal, a mí me tocó conocer de primera mano una historia, porque mi abuelita, ella vivía por la zona de Medrano, y Pensador Mexicano, por las 60 y tantos. Y era una casa vieja, que tenía zaguán, pero tenía dos patios, dos zaguanes. Y el baño era tan vieja que el baño tenías que salir de la casa, ir al patio de atrás para poder ir al baño. Y entonces para salir al patio había que pasar por un pasillito de 2 metros y había un cuarto enfrente de ese pasillo donde la vibra se sentía, pero pesadísima. Mis primos cuentan que en ese pasillo se aparecía una señora, de hecho le decíamos el cuarto de la vieja. Así se le conocía entre la familia, el cuarto de la vieja, porque ahí se aparecía la famosa vieja. La vieja. La viejita. Todo esto para explicarles. Una vez mi abuelita soñó con la llamada vieja. Y soñó que salía del closet, daba 7 pasos y señalaba el piso, y en ese momento el piso prendía llamas. O sea, salía una lengua de fuego y se empezaba a quemar el piso. Entonces, como la tradición lo indica, ¿no? lo interpretaban como que Ahí está el dinero. había dinero enterrado. Mi abuelita le da la interpretación, le dice a todos mis tíos, a mis tías y a mi tío, y se ponen a escarbar. Dieron con la pala y dieron con metal. Entonces, pues luego pegaron el grito, ¿no? Ya encontramos algo, ya dimos con algo. Y llegaron todas las tías, pero yo tenía una tía que era muy apegada al dinero, o sea, ella estaba buscando el dinero.
prácticamente llega ella y ya no se escuchan el metal con el que chocaba la pala. O sea, literal desapareció La recompensa. el entierro, el entierro que había ahí. Y a lo que investigué, en esa zona de Medrano, de Pensador Mexicano, de Gigantes, perdón, todo lo que es sector Reforma, hay muchas historias así de gente que escarba y encuentra entierros de monedas de oro o entierra pedazos de oro, pedacera de oro. Entonces estuve investigando y hablaban de, obviamente cuando los bandidos hacían el atraco o hacían el asalto a las diligencias que iban hacia la Ciudad de México, pues no cargaban con las piezas, no podían cargar con todo el botín. Entonces agarraban lo que podían cargar en los caballos o en las mulas y lo demás lo enterraban en la zona y después regresaban por él. Obviamente había ocasiones en que hacían los entierros y pues ya cuando regresaban pues ya no daban con el lugar. Entonces muchas piezas, muchas piezas de oro, muchas piezas de plata se quedaron todavía en el lugar. Esa situación que pasaba en casa de mi abuelita, donde desaparecía la persona, la vieja, y señalaba que había ahí un entierro con dinero y había esas lenguas de fuego que son características de que haya hielo. Es una situación que se repite mucho en la zona de la salida de Zapotlanejo, la zona de sector Reforma. Fíjate que yo había escuchado que eso se daba también, pero que únicamente la gente que realmente lo necesitaba o que el dinero estaba destinado para esa persona era lo que encontraban realmente el dinero. Los que no eran los destinados, eran los elegidos, por así llamarlos, no les iban a aparecer, o sea, se les convertía en carbón o en piedras. De hecho es algo que me faltó comentarles del sueño que tuvo mi abuelita. Ella le decía que el dinero era para ella y que si aparecía una segunda persona o pasaba segundas manos, el dinero ya no iba a ser para ella, iba a pasar a la siguiente persona que tuviera la posesión de la casa. Entonces, esa es la leyenda que yo estoy investigando, que más de Camino Real se fue más por el lado de los entierros y los tesoros. De los tesoros. Y las llamaradas de petate. Las llamaradas de petate. Bueno, pues yo les quiero contar otro, que no es de llamaradas. Al Y de contrario. entierros. Bueno, de entierros sí, porque de ahí se van. Guadalajara tiene un hospital, el Hospital Civil. Es un hospital que ya tiene muchísimos años, que lo manda a construir Fray Antonio Alcalde para ayudar a la gente de Guadalajara, que no tenía pues recursos, y él quería poner un hospital para el pueblo. De ahí hay varias historias que se dan dentro del Hospital Civil. Esta que yo les voy a contar se da en Los Cuneros. Tienen el área de pediatría y ahí se quedaba siempre una enfermera a hacer guardia en la noche. Cuenta que una enfermera se queda a hacer guardia y ella estaba muy tranquila, pues, llenando su papeleo, y en eso llega un niño corriendo y le empieza a llamar, a jugar, que se venga y todo esto. Y la señora accedió, la señora empezó a jugar con el niño. Y ya después le decía, ven, te voy a ir a dormir. Y ella menciona que iba y lo acostaba en la cuna número 7. Que lo acostaba, lo tapaba, y se regresaba, y otra vez volvía a llegar ahí con él, y pasaba exactamente lo mismo. Se sentaba la señora, y llegaba ella, y empezaba a jugar el niño con la enfermera. Total que toda la noche estuvo jugando. Ya cuando se iba a hacer el cambio de turno de las enfermeras, llega, acuesta al niño, se regresa y le dice, ya duérmete porque ya van a llegar mis compañeras. Lo tapa, lo acomoda, lo deja bien acomodado, se regresa, se sienta y llega la enfermera a cambiar el turno. Dice, oye, ¿cómo te fue? Pues estuvo tranquilo, no pasó nada. Dice, nada más sabes que el niño de la cama 7 es bien vago, es muy travieso. ¿El niño de la cama 7? Sí, De las 7. de las 7. ¿De veras? Sí, de veras. Sí, sí, segura. ¿Por qué? Es que no hay un niño en la cama 7. No hay ni cama 7 para empezar. Llegamos hasta las 6. Era las 6. No, le dice, claro que sí hay un niño en la cama 7. Que regresaron a la cama, a la cuna, para verlo. Y la cuna estaba intacta. Ni siquiera se habían extendido la sábana. Pero ella había cobijado al niño.
Entonces dice la señora, la enfermera, que ya haciendo memoria, la señora nunca le dio los pies al niño. Nunca Está vio- jugando con él. jugando Los con chingados él, pies. nunca le dio los pies al niño. Aparte de esto, nos comenta, por ejemplo, una doctora que trabaja ahí, que en las noches, pues el Panteón de Belén o el Panteón de Santa Paula está pegado al Hospital Civil y el Semejo. Dice que en las noches se ve claramente que pasan caminando como enfermos los pacientes, Pero eso sí tienen pies. eso sí tienen pies, que pasan caminando y que se meten al pasillo que da al Semejo. Y van caminando para allá y cuando se ve ya no hay nadie. Pero dicen que cierto tiempo, en ciertos momentos o en ciertos días, se escucha que alguien está dando misa en el panteón. No Y es que mames. anteriormente, en el mausoleo que está en el Panteón de Belén, se hacían las misas para los difuntos del panteón del Hospital Civil. Entonces dicen que se escuchan cánticos, que se escucha la misa y se ve que van pasando las almas o los pacientes Con la canasta hacia pidiendo ese la lugar. limosna. Pero imagínate el simple hecho de ver a alguien que va pasando y escuchar la misa a un lugar donde ya está clausurado. Ajá. Y hay muchas partes. Nos comentaba también que los quirófanos están en el primer piso y abajo de esos quirófanos hay otros quirófanos que están clausurados. Porque hubo un tiempo en que los quisieron rehabilitar y que ellos se llegaron a bajar y todo. Y cuando estaban operando, se mojaban, se llenaban de agua, pero era chapotear en el agua. O sea, se inundaba Se esa inundaba, zona. se inundaba. Y cuando ellos terminaban la cirugía y todo y se cambiaban, regresaban, no había agua. Que estuvieron haciendo varios intentos por remodelarlos y al final de cuentas la clausuraron. Que No podían terminar la obra porque pasaban cosas muy extrañas. Son muchas cosas. En ese mismo hospital nos cuenta esta doctora que había una doctora que era muy, ¿cómo decirlo? Que era muy alegre y ella casi no salía de vacaciones. Pero que un día ella sale de vacaciones y regresa, estaban todos acostados, regresa y les toca la puerta a los que estaban pues, dormidos, pues descansando entre lo que llegaba un paciente u otro, llega y les dice, oigan, viene una paciente con esto, esto y esto y esto y esto, un traumatismo de esto, tuvo un accidente aquí, ayúdenla porque trae esto, esto y esto, les dio todas las indicaciones. Todos se paran en friega y dicen, pues qué onda, no viene nadie. Y en cuanto llegan a la sala de urgencias, llega la paciente. La paciente era la doctora, La que les dio las la que les Ella dio les dio las las- instrucciones. Exacto. Órale. Eso es Bueno. control y no chingadera. ¿eh? Exacto. O sea, ella O sea, llegó, les dio todo su les dio toda la diagnóstico. descripción y dice que de repente, todavía cuando están ahí dormidos, llegan y les tocan la puerta y en cuanto les tocan la puerta, llega alguien y les dice que viene un paciente grave. Y la doctora falleció. Pero dice que la doctora sigue estando ahí y sigue avisando cuando va a llegar alguien grave para que lo puedan atender. Una amiga psicóloga me platicaba eso precisamente que comentaba Cristian, que ahí en el CEMEFO los llevan a hacer los de medicina legal. Dice que un día en la noche llega una muchacha, ya estaba una muchacha, y todavía se acuerda que estaba toda tatuada, y que le dicen, ayúdame a quitarle la ropa para prepararla. Y dice, está muy bien. Y cuando le iba a agarrar se le enchinó todo el corito a la muchacha que había fallecido. Entonces que dice, oye, se le enchinó el corito. No le inventes, ándale, ponte y cámbiala. Ok, y que vuelve a acercarse y se le vuelve a enchinar todo el corito a la muchacha. Entonces que le dice eso, le dice, ¿sabes qué? Ella no quiere que tú la cambies. Dame chance. Y que llega la otra persona y le empieza a cambiar y como si nada. Y que cuando acabó le dice, ¿quieres ver las almas? ¿Cómo? Sí.
¿Quieres ver las almas que se están yendo? Va. Entonces que acabaron de limpiar todo el área, pusieron una vela en medio y que apagaron las luces. Y me dice, no te miento. Se veían como resplandes, ¿sí? No. Lucecitas que iban subiendo. Fuerte. Sí, eso está cabrón, cabrón. O sea que sí es pesado, pero que se ve en esa parte de ver cómo el alma sí existe. Esas son mis leyendas y mitotes que yo quería contarles del panteón del Hospital Civil. Bueno, pues continuando un poquito con el mood de lo que son los hospitales, yo encontré una historia que, bueno, no es de aquí precisamente de Guadalajara, pero es un lugar muy famoso que es de la Clínica 80 del IMSS en Morelia, Michoacán. Y hay dos personas que se dedican a hacer investigaciones paranormales. Ellos documentan esta investigación que hacen en la Clínica 80 del IMSS de Morelia. Estos señores cuentan, en todo el tiempo que nos hemos dedicado a la investigación de fenómenos paranormales, he conocido mucha gente que con valentía y sin importarle las críticas han desarrollado este oficio, el de comprobar la existencia de los fantasmas, de las ánimas en pena. En México son pocas las personas que de forma seria y responsable se dedican a la búsqueda de evidencias inobjetables sobre este asunto, es decir, de fenómenos paranormales. Y es que realizar una investigación de campo es más difícil y peligroso de lo que te puedas imaginar. Y no solo por la convivencia con energías de otro plano existencial, sino por razones muy de este mundo. A continuación, les voy a presentar algunas de las investigaciones que realizaron sus colegas en esta Clínica 80 del IMSS. Dice, Sara Contreras y José Luis Alejo siempre se han interesado en escudriñar el fenómeno paranormal al grado de arriesgar en algunas ocasiones su integridad física. En esta ocasión me concedieron el honor de incluir en este librito los resultados de su visita a la Clínica 80 del IMSS en Morelia. La torre de 8 pisos que albergó durante 36 años a la Clínica 80 del IMSS cumplió su ciclo vital. Al estar construida sobre una falla geológica, le provocó una inclinación de 32 centímetros, por lo que las autoridades decidieron desalojarla y derribarla para evitar riesgos de la comunidad. Ahora la torre está abandonada y una amplia gama de energías se deja sentir cuando uno está cerca de este edificio. Fantasmas atrapados, adultos, niños, ancianos y enfermeras que aún deambulan por sus pasillos, y no es para menos. Entre las muchas personas que ahí recobraron la salud con la ayuda de los médicos, otras murieron y algunas almas, sin encontrar el reposo, se quedaron a penar. Ingresar a la torre totalmente vacía impone un respeto enorme, pero también un poco de temor. El contacto con lo sobrenatural se sabe inevitable. Sara Contreras, junto con su equipo, decidió hacer una investigación de campo en este lugar antes de que fuera derribado. Y he aquí los resultados de dicha investigación. El equipo de fantasmas obtuvo el permiso de las autoridades correspondientes para ingresar a la torre abandonada y llevar a cabo su objetivo. Dicho evento se realizó la noche del 22 de octubre del 2010. En cuanto llegaron, los recibió María Elena, empleada de vigilancia del IMSS por 35 años. Nos encontramos en el patio central. ¿Qué le puedo decir?, dijo María Elena. Yo, en todos los años que tengo de trabajar aquí, nunca he visto nada. Eso sí, a veces he sentido un frío muy especial que enchina todita la piel y cala hasta los huesos. Pero de ahí a ver, no más no. En ese momento, 3 integrantes del equipo sintieron que alguien los miraba desde un piso superior. Levantaron la vista y en una ventana del piso 7, el piso de la muerte,
lograron distinguir una figura de una mujer y ahí comenzó el terror. Al cuestionar a los empleados sobre esa aparición, uno de ellos comentó: es el fantasma de una mujer que se suicidó hace 4 años. Cuando estuvo hospitalizada le hicieron un trasplante de riñón, pero su cuerpo rechazó el órgano. Una tarde pidió a su mamá que la dejara sola un rato. La pobre señora jamás se imaginó que su hija se lanzaría del 7º piso. También, en algunas ocasiones ha sonado el teléfono en el conmutador indicado, que es del piso número 8. No obstante que el único aparato que tiene línea en todo el edificio es el de la recepción. Cuando contestamos se escucha la voz de una niña que suplicante dice: no me dejen aquí, no me dejen solita. Luego se corta la llamada. Siguieron con el recorrido escoltados por el personal de vigilancia y uno de ellos dijo: desde hace rato siento que me vienen siguiendo, que me están observando. Cuando terminó de decir eso, una puerta de cristal por la que acababan de pasar se azotó. Todos voltearon de inmediato y alcanzaron a ver una sombra que entraba a uno de los quirófanos. Sin duda las energías del lugar se habían activado. Después de 4 horas, decidió concluir el recorrido. Estaba segura que habían establecido contacto con seres que están anclados en este mundo. Días después, el inmueble fue demolido y hasta ahora no se han reportado más apariciones en el terreno que quedó. Sin embargo, todo el equipo quedó sorprendido y aterrado con la evidencia que muestran las cámaras y grabadoras que habían logrado captar y que solo descubrieron después de revisar el material. Hasta entonces entendieron lo cerca que estuvieron del peligro. Yo creo que, en un hospital la energía siempre está presente, sea de día o sea de noche, pero yo sí creo que en la noche como que se activan más ese tipo de cosas. Cuenta la historia de Chochi. Chocho, Bueno, ¿qué traes para muchachos, contarnos? Yo la verdad es que no quise traer ninguna historia de terror, Ay, ninguna Chochi. leyenda de terror, Ay, porque Chochi. me da miedo. Entonces yo me fui a una leyenda prehispánica. Ya en otros episodios hemos hablado de la cultura mexica Sí. y ya hemos hablado de algunas de sus leyendas. Entonces yo me fui un poquito más al sur y me fui a la península de Yucatán, Maneja. a la cultura maya. Me fui a la leyenda del Mayab. El Mayab, un lugar creado por el dios Itzamna, quien era el señor de los cielos del día y de la noche, ¿no? Entonces, este señor o este dios, porque al final de cuentas era un dios, decidió crear la tierra. Un lugar hermoso en donde toda aquella persona que llegara ya no quisiera salir de ahí, ¿no? Un lugar en verdad hermoso. Entonces empezó a dotar de flores por todo este lugar, el Mayab. Se crearon los cenotes. Esta tierra él se la quería entregar a alguien y se la entrega justamente a la cultura maya. Entonces fue de, aquí está esta tierra y les voy a dar a 3 animales, que los 3 eran el faisán, el venado y la víbora de cascabel. En esta época se da el esplendor, ¿no?, de los mayas. Los mayas viven felices, construyen sus palacios, sus ciudades, estos grandes monumentos que actualmente pues, podemos visitar, ¿no? Que creo que ya todo el mundo al menos los conoce de nombre, los ubica de nombre, estas grandes ciudades. Se da el esplendor de la cultura maya y los animales van vagando felizmente por este territorio, ¿no? El faisán volando y con un grito muy poderoso que se escuchaba en todo el Mayab. El venado que corría alegremente, corría como el viento y eran felices corriendo, y a nivel de suelo, arrastrándose, estaba la serpiente de cascabel, la cual la principal gracia, digamos, que tenía era que iba justamente con su cascabel, iba creando música.
Entonces esta música la iba llevando a todo. Llevaban las maracas. A todo. De hecho traemos acá, era como un Así. sonido muy bonito. Entonces bueno, todo era esplendor, todo era alegría, toda era felicidad en la tierra del Maya. Sin embargo llega el día tormentoso. Los adivinos o los grandes sabios mayas, los cuales eran conocidos como los Chilam, tuvieron una visión en donde vieron un futuro negro para ellos, o sea, un futuro en donde su civilización caía, sus tierras eran tomadas por personas extranjeras. Entonces, ellos reúnen a toda la población, reúnen a los animales, a estas 3 especies, porque no eran 3 animales, no, eran 3 especies, abundantes. Entonces les dice, ¿saben qué? Prepárense, porque pronto llegarán personas extranjeras con las cuales nosotros no podemos competir, con las armas que ellos traen, y con nuestras armas nosotros no podemos competir, entonces no podemos ganarles. Nuestra tierra va a ser tomada por ellos, y bueno, esto es, se los comentamos para que estén preparados. Entonces, en ese momento las 3 especies pues les pegó de diferente manera. El faisán ya no quiso volar. ¿Qué fue lo que hizo? Se quiso esconder entre la vegetación, no quería ser vista por estas personas, entonces se escondió. Su canto ya no se escuchaba en el Maya. El venado, fue tal su tristeza que empezó a llorar y a llorar y a llorar. Se dice que ahí se empezaron a crear también grandes cuerpos de agua, y fue tanto el llanto que sus ojos quedaron con una tristeza, pues ya, ¿no? O sea, impregna. Y la reacción de la serpiente fue diferente. La serpiente se enojó, fue una molestia y denotó una molestia. Entonces cambió su sonido. Cambió su sonido de la maraca, del cascabel. ya no era un sonido melodioso y armónico, así como muy suave, muy bonito. ¿Cómo lo hace? Sino que entonces era un sonido más como... Entonces era el sonido de te voy a atacar. Dicho y hecho, un día llegan los conquistadores. Llegan los conquistadores y tal cual toman la tierra del Maya. Los mayas no pueden competir contra ellos, los superan en número, en tecnología, en capacidad de armamento. Entonces el Maya cae, la tierra o la cultura maya cae, y pues los españoles dominan esta tierra del Maya. Entonces ahí cuenta esta leyenda que termina esta historia del Maya. Sin embargo, todavía los Chilam, estos sabios mayas, todavía tuvieron otra visión. Entonces ellos mencionaron que todavía había alguna esperanza. Había alguna esperanza de retomar, de rescatar el Maya y que les volviera a pertenecer a la cultura maya. Pero tenía que pasar o iba a haber 3 señales que las iban a indicar a los mayas que tomaran armas y volvieran, ¿no?, a contraatacar. Entonces los Chilam mencionan que mientras las ceibas siguieran de pie, que las ceibas eran, son los árboles sagrados para la cultura maya, mientras las ceibas siguieran de pie, mientras las cavernas siguieran abiertas, existía esta posibilidad, y justamente iban a esperar 3 señales. La primera, el faisán iba a salir de su escondite e iba a volar más alto que nunca, y esta sombra iba a ser capaz de ser proyectada a todo lo ancho y largo del territorio del Maya. Esa iba a ser la primera señal. La segunda señal era el venado. El venado también se iba a quitar esta tristeza que le embargaba, iba a ir saltando. De hecho menciona la leyenda que iba a dar un salto, de un solo salto va a ir de lado a lado todo el Maya. Y la serpiente cascabel iba a regresar a hacer música, ¿no? O sea, ya. Sí, a volver a relajar. ¿Cómo va a ser ahora?
Eso. Ya iba a empezar con la Oh, música sí. más sabrosa. Entonces, Y suavecito para abajo. entonces ese iba a ser la tercera señal de que los mayas podrían ya levantarse en armas y luchar nuevamente por el territorio del Mayar. Dice la leyenda que este día aún no llega. Es decir, las serpientes siguen acá. Siguen enojados. Siguen enojadas. Ah, bueno. Pues muy bien, hay que agradecer a nuestra coproductora del día de hoy, Sí. Ixet, que estuvo encargada de la cámara, nuestro en vivo. Una mujer bellísima. La Ah, esposa de Tocha, ay, y haciendo puntos. Ya se casaron, güey, ya. Oye. Hay que agradecerle. Ah, digo, sí, no, toda la vida hay que seguir chiqueándola así. Toda la vida. La mía está adentro cuidando a mis No, bendiciones. bueno. Gracias, Mitotero. Nos estamos viendo en el próximo miércoles de Mitote. Gracias. Dentro de Buenas noches, 15 mitoteros. días. Nos vemos. Prepárense para el mitote, chicos. Bye. Mitotes. Hoy fueron mitotes de ultratumba. No ni te nunca tumba porque el señor productor le quitaba el miedo. Lo siento, es mi naturaleza. Nos vemos, mi Bueno, gracias. Bye. Esto fue Historias, mitos y mitotes de México. Es una zona de las más antiguas. Para los que no ubican, cerca del ¿Quién va a ver? ¡Una mano! del llamado Mercado San Juan de Dios. Y se movía así. Y se movía. Y bailaba. Y los mayas bailaban. Entonces, Y se arrastraba. y se arrastraba. Y a nivel de piso. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo hace? Entonces, ¿cómo lo- Ven a bailar. Ven a gozar. Perdón. Ay, Estamos vean estrenados. la calidad de maraca que Sí, es de sonaja porque es una. sí. Si quieren verlo, los que nos están escuchando pueden irse a nuestra página de YouTube y ahí lo pueden encontrar. Chochi se trajo el salero de su casa. No es el salero, es No, es la una maraca. representación la representación de la maya cola de de la la. víbora de de la- la Ah, Aquí Choche la nos ambientación educó fue- y nos ambientó. Nos ambientó la serpiente. La serpiente Fue fue la la onda. que. Se llevó la noche. Se llevó la noche. Ya, la serpiente, ¿cómo la hacía? ¿Cómo le hacía? Cuando estaba enojado. Cuando estaba enojado, Cuando estaba enojado era así como. Y ya buena onda, ¿cómo va a ser? Ya estás con más. Muévelo, muévelo.